El tema de la pobreza es un tema complejo. La pobreza como situación de vulnerabilidad requiere primero definir qué cosa se entiende por vulnerabilidad, ¿no? Digamos, la acepción más comúnmente utilizada a nivel de organismos internacionales multilaterales es la ausencia de recursos que permitan anticiparse, hacer frente o superar los efectos negativos de una catástrofe o de un peligro que puede provenir de la naturaleza o de la actividad humana. Entonces, las personas que se encuentran en situación de pobreza se encuentran en situación de vulnerabilidad precisamente porque la pobreza determina la ausencia de estos recursos, ¿no? Existe, claro, un concepto de vulnerabilidad más dinámico y relativo, porque alguien que es pobre en un país puede no serlo en otro. Entonces, más que hablar de pobreza, yo preferiría hablar de desigualdades económicas severas, ¿no? Porque desigualdades económicas existen de manera natural en todas las sociedades, pero situaciones de pobreza y de pobreza extrema implican un grado de desigualdad económica que compromete la existencia o el desarrollo de capacidades humanas básicas para hacer frente a estos desastres. Por ejemplo, una persona pobre tiene una vivienda mucho más precaria que no puede soportar una catástrofe natural, ¿no? Un terremoto, un huracán. Una persona pobre tiene un acceso limitado a educación y por lo tanto no conoce cuáles son sus derechos, no los puede ejercer, ¿no? O no puede comunicarse adecuadamente para ejercer sus derechos y por lo tanto esto se convierte en un círculo, ¿no? La pobreza en sí misma como una situación social debe ser entendida, creo yo, como una situación de vulneración grave de derechos humanos. Ahora, ¿qué otras personas están en situación de vulnerabilidad? Existe lo que se llama la escala o los grados de vulnerabilidad, ¿no? Entonces existen ciertas condiciones que hacen que una persona o un grupo sea más vulnerable. Por ejemplo, la pobreza es una de ellas. El género, el ser mujer, el ser discapacitado, el ser migrante, ¿no? El ser adulto mayor o el ser niño o adolescente son situaciones o estatus que encierran en sí misma esta vulnerabilidad. Entonces, si uno puede ir sumando una mujer migrante, pobre, indocumentada, discapacitada, quechohablante, ¿no? Todos estos factores van sumando y aumentando el grado de vulnerabilidad. Por supuesto que la pobreza es uno de ellos y es uno de los más importantes, ¿no? ¿Qué se ha hecho desde el derecho para mejorar esta situación? Bueno, desde el derecho poco, ¿no? Lo poco que se ha hecho se ha avanzado de manera mucho más reciente y yo creo que es consecuencia de la vinculación del derecho con sus raíces morales, ¿no? Digamos, la crisis del derecho positivo, el cuestionamiento de la justicia de las normas a partir de la Segunda Guerra Mundial, de si las normas en sí mismas tienen legitimidad más allá de su justicia, y la consideración de la pobreza como una situación materialmente y esencialmente injusta, ha hecho que este tema de la pobreza empiece a ser investigado y a ser desarrollado teóricamente, primero por los teóricos del derecho, luego por el derecho constitucional y luego también por el derecho internacional de los derechos humanos. Desde el punto de vista de la teoría del derecho, digamos, y las teorías de la justicia, el cuestionamiento de estas situaciones injustas de pobreza ha llevado, por ejemplo, a buscar otros fundamentos a los derechos humanos, ¿no? Los clásicos fundamentos de los derechos humanos, los civiles y políticos, está en la libertad, en los derechos económicos, sociales y culturales, está en el derecho a la igualdad, pero se han empezado a explorar otros posibles fundamentos para los derechos, por ejemplo, en el principio de solidaridad, ¿no? Y en la teoría de las necesidades básicas, ¿no? Desde estos nuevos planteamientos, la solidaridad podría ser el fundamento de derechos humanos concurrente con la libertad y la igualdad, por supuesto, ¿no? Y esto nos podría llevar a reconocer, ¿no? Algunas exigencias morales como derechos humanos. Por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la vivienda, el derecho al mínimo vital, que es muy importante, ha sido desarrollado también, por ejemplo, por la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana. No son estos productos de este
nuevos planteamientos de la teoría del derecho sobre el fundamento de los derechos humanos. Ahora, desde el derecho constitucional, el problema con la pobreza es que es asignar a quién es el responsable de la pobreza. Si se considera que es un fenómeno natural, ¿no? Y que el Estado, bueno, puede hacer poco o debe tratar de hacer lo máximo que se pueda por aliviarla. Desde el derecho constitucional hay una apuesta por fundamentar, ¿no?, a partir de los textos constitucionales, ¿no?, la existencia de nuevos derechos constitucionales o fundamentales, como el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, ¿no? Estos derechos podrían ser considerados como derechos sociales, ¿no? Uno de los principales problemas de la pobreza es considerarla un fenómeno natural, como que en toda sociedad tiene que haber ricos y pobres, ¿no? Si tú lo consideras así, es difícil responsabilizar a alguien, ¿no?, por la superación de esa situación, ¿no? Quien naturalmente sería responsable por la justiciabilidad de los derechos sociales sería el Estado. Pero desde las constituciones modernas y contemporáneas, esto es visto más como una directriz, no como un mandato, ni una responsabilidad, ni una obligación del Estado, sino como algo que el Estado debe perseguir en la mayor medida posible, en la medida de los recursos con los que cuente, ¿no? La apuesta del derecho constitucional es justamente revertir esa situación y decir, no, esto es una obligación estatal. La lucha contra la pobreza es un mandato derivado de la cláusula del Estado social y democrático de derecho, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el Estado está obligado a adoptar medidas concretas para luchar contra la pobreza, para luchar contra la desigualdad económica. Y esto nos lleva también a otro tema importante en el derecho constitucional, que es la justiciabilidad de los derechos sociales y la posibilidad de hablar no solamente de derechos constitucionales, sino también de deberes constitucionales, de deberes de contribuir de todos los ciudadanos a la satisfacción o la erradicación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades de los más desfavorecidos. Desde el derecho internacional, ¿cuál es el aporte? Hay una beta interesante aquí, ¿no? Existen convenios y instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos que clásicamente se han centrado en los derechos civiles y políticos. Instrumentos como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos están un poco en esa tónica. Pero también existe el Protocolo de San Salvador, que es un tratado internacional que versa sobre derechos sociales, que si bien es obligatorio para los estados, no puede ser su violación no puede ser alegada en todos sus artículos frente a los tribunales internacionales. Pues bien, esto ha ido siendo superado, por ejemplo, en el caso del sistema interamericano, por la jurisprudencia de la Corte Interamericana a través del derecho a la vida, a través de la jurisprudencia que la Corte ha desarrollado sobre derechos de los pueblos indígenas. Le ha dado una lectura social a un derecho típicamente civil, que es el derecho a la vida, para darle un contenido como derecho a una vida digna, que ha podido suplir un poco esta carencia, este problema, y poder exigirle a los estados un mínimo de educación, un mínimo de recursos para las personas que están bajo sus jurisdicciones, ¿no? En el caso de esta jurisprudencia, pues se ha referido a los pueblos indígenas, pero es aplicable a todos sus ciudadanos. Y bueno, también un aporte muy importante es el desarrollo del derecho a un mínimo vital. El derecho a un mínimo vital entendido como un derecho de mínimos, ¿no? Que sería un derecho absoluto, un mínimo de educación, que sería el derecho a la alfabetización, un mínimo de alimentación, sería más bien entendido como un derecho a recursos de supervivencia, ¿no?, que permitan el desarrollo de las capacidades y que cada uno pueda perseguir finalmente el proyecto de vida, teniendo una igual libertad para elegir entre diversas opciones. ¿Qué tema nos está discutiendo, pero que deberíamos poner en agenda? Creo que debe ponerse en agenda en los países, y específicamente en el Perú de manera urgente, el fenómeno de la pobreza como una situación vulneratoria en sí de derechos humanos, ¿no? El comprenderla como una situación natural, no ignorar que esta situación
es en sí vulneratorio, así como lo es, por ejemplo, otros fenómenos sociales como el desplazamiento forzado, el trabajo ilegal de menores, la trata de personas. Igualmente la pobreza tiene que ser puesta en agenda como una situación que en sí encierra de por sí vulneraciones graves de derechos humanos y por lo tanto es una obligación estatal erradicarla, ¿no? Mientras no se entienda así, el Estado simplemente va a hacer lo que pueda con lo que tenga y no va a buscar soluciones efectivas y que tengan incidencia real en la situación mayoritaria de su población. Creo que un avance importante y digamos que tendría mucho impacto sería empezar a desarrollar desde los tribunales una jurisprudencia que considere justiciables los derechos sociales, ¿no? Aunque sean sus mínimos, ¿no? Lo ha hecho en algunos casos nuestro Tribunal Constitucional, en el caso de pensiones, ¿no? En el caso de salario mínimo vital, pero existen también otras manifestaciones de estos derechos de mínimos, como por ejemplo la inembargabilidad de los bienes de los adultos mayores, ¿no? La inembargabilidad de las herramientas de trabajo, el tratamiento prioritario de los casos de las personas mayores de 90 años, ¿no? Y todos ese tipo de casos que más allá de pequeños casos aislados debieran convertirse en precedentes de observancia obligatoria. Yo creo que eso tendría mucha repercusión práctica.